Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast CIF TV. Agradecemos mucho su preferencia y sintonía y los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Les vamos a dejar el vínculo abajo y a que nos sigan para tener información de nuestros nuevos episodios del podcast en YouTube y en Spotify. Hoy tenemos un tema que nos han pedido mucho en los comentarios y en las comunicaciones que recibimos, porque es un tema muy interesante para todas las personas, porque vamos a hablar de un producto que eventualmente o todos tenemos o todos tendremos. El tema de hoy es cómo funciona una aseguradora y los tipos de seguro que tenemos en Guatemala. Para eso me acompañan hoy Paola Díaz y Samuel Aguilar, ambos inspectores del Departamento de Supervisión de Riesgos de Seguros, quienes tienen muchísima experiencia en la materia y el mercado asegurador en Guatemala. Entonces vamos a estar conversando sobre esos temas. Hemos abordado en un podcast anterior el concepto de seguro. ¿Qué es un seguro? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? Entonces, para abrir la conversación, pues quisiera ver quién de ustedes puede darnos un concepto muy simplificado de qué es el seguro. Bueno, buenos días. Buen día a todos. Un saludo a la audiencia que nos acompaña en redes sociales. Para empezar, yo creo que es súper importante hablar de los temas de seguros. Creo que todos tenemos la necesidad de una protección o una cobertura contra riesgos. Y justamente eso es un seguro. Es una cobertura financiera que nos ayuda a disminuir el impacto de los riesgos que son estos riesgos. Son cosas inciertas, cosas que nos pueden pasar y que nos pueden afectar. Entonces, por eso es la contratación, la importancia de la contratación de un seguro. Riesgos que todos estamos sujetos, digamos, depende del tipo de seguro que se contrate. No tenemos la certeza que nos vayan a pasar, pero si nos pasan, al tener un seguro, lo que hacemos es disminuir esa pérdida. Exactamente. A través de una cobertura financiera. Eso lo abordábamos en un episodio anterior con el intendente de seguros, que eso es lo importante del seguro, ¿verdad? Que además que nos ayuda a cubrir pérdidas financieras. No evita que el riesgo se materialice, pero sí que si el riesgo ocurre, la pérdida la tengamos cubierta. Eso es muy importante y eso aplica a nivel de personas y a nivel de empresas, ¿verdad? Las empresas también se ven beneficiadas con coberturas mediante los seguros. En ese sentido, pues podemos platicar inicialmente de conceptos básicos. ¿Qué es una aseguradora? ¿Cómo funciona? Paola, si nos puedes contar básicamente qué es una aseguradora, cómo funciona y lo que deberíamos saber para empezar a hablar del tema. Ok, perfecto. Pues, ¿qué es una aseguradora? De acuerdo con el Código de Comercio, las aseguradoras son sociedades mercantiles que se dedican a cubrir riesgos por medio de contratos de seguro. Entonces, una aseguradora es una institución constituida con el objetivo o con la finalidad de cubrir riesgos. Al cubrir estos riesgos, gestiona los riesgos a través del cobro de una prima a los asegurados y al momento de los siniestros es la aseguradora la que cubre esas pérdidas que se dan cuando se da el evento incierto que cubren los contratos de seguro. En Guatemala, las aseguradoras deben de constituirse como sociedades mercantiles, sociedades anónimas, con el objetivo de que sean aseguradoras y con un plazo indefinido. Deben de estar constituidas en Guatemala, son autorizadas por la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Sus operaciones están reguladas por la Ley de la Actividad Aseguradora y son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Así también es importante mencionar que las aseguradoras pueden colocar estos contratos de seguro de forma directa o a través de intermediarios de seguro. Entonces, de forma directa es cuando la aseguradora le vende directamente al cliente o al solicitante que posteriormente se vuelve un asegurado, o bien a través de agentes de seguros, que estos agentes de seguros pueden ser agentes de seguros dependientes, agentes de seguro independientes o intermediarios de seguros, comercializadores masivos de seguros. Claro. Básicamente, entonces, las aseguradoras pueden colocar productos de vida y de daños. Exactamente. Vamos a hablar luego de los tipos y luego tal vez vamos a explicar un poco, sin decir nombres de empresas, pero en el mercado hay aseguradoras que se especializan en uno u otro de los tipos, ¿verdad? Exactamente. Hay instituciones que manejan solo seguros de vida, hay instituciones que su ramo más fuerte es salud, daños, ¿verdad? O salud y hospitalización, y hay instituciones que te brindan los dos tipos de seguro, ¿verdad? Entonces es el solicitante o el posible asegurado el que debe de ver cuál es la aseguradora que le ofrece la mejor opción, ¿verdad? Y es como en otras partes, en otros componentes de nuestro sistema financiero, que el mismo mercado pues ofrece diferentes opciones. Las opciones se han especializado, hay algunas que se han ido especializando más o menos, y hay diferentes opciones para que los potenciales asegurados elijan la mejor opción o la opción que se acomode más a sus necesidades. Básicamente, entonces,
una aseguradora asegura un riesgo mediante el pago de una prima. Exactamente. ¿Y el solicitante, qué hace la aseguradora con esas primas? Exactamente. Bueno, pues ahí es toda una infraestructura, ¿verdad? Las aseguradoras reciben estas primas y por el recibir la prima asumen el riesgo y te dan la cobertura o te dan esa protección ante la eventualidad. En el momento en que se materializa la eventualidad, la aseguradora paga una indemnización con base en las condiciones de la póliza. Estas primas, ¿para qué sirven estas primas? Principalmente la aseguradora con estas primas lo que cubre son los siniestros y constituye las reservas técnicas, que son las provisiones para hacer frente a todas las obligaciones derivadas de los contratos de seguros. Estas provisiones son constituidas de acuerdo con la ley de la actividad aseguradora y la aseguradora tiene la obligación de mantener estas provisiones o reservas técnicas invertidas. Entonces, parte de esas primas se destina a la constitución de esas provisiones técnicas que les van a servir para hacer frente a las obligaciones y se invierten. Con esta inversión, la aseguradora obtiene beneficios que le ayudan a fortalecer la infraestructura técnica para atender a sus asegurados. Otra parte de estos fondos son destinados a gastos administrativos por toda el personal, el servicio al cliente, toda la red de proveedores, son gastos de adquisición o gastos que le permiten dar el servicio a los asegurados. Por supuesto, toda esta maquinaria que es una aseguradora, el resultado es el promover la solvencia de la aseguradora, fortalecer el capital de la aseguradora para poder hacer frente a todos estos riesgos, ¿verdad? Entonces se ven involucradas muchísimas actores, digamos, dentro del funcionamiento de una aseguradora, porque por un lado tiene a los solicitantes o a los clientes a los que les va a brindar ese servicio, porque ya el cliente confió y pagó una prima para que le den esa cobertura para que al momento de un siniestro la aseguradora haga frente a las obligaciones, haga un ajuste sobre ese siniestro y pague la indemnización de acuerdo con las condiciones de la póliza. Pero también hay una red de proveedores que brinda los servicios, hay una cabina de emergencia que atiende al cliente cuando el cliente llama, ¿verdad? Hay ajustadores de seguros, hay intermediarios de seguros, hay contratos de reaseguro que son lo que utiliza la aseguradora para gestionar sus riesgos. Y todo eso es parte de los gastos que tiene una aseguradora para poder cubrir ese riesgo. Exactamente. Entonces la prima se diluye en toda esa maquinaria que sirve para que la aseguradora funcione adecuadamente, ¿verdad? Claro, y como la aseguradora es una empresa que busca rentabilidad, también parte de la prima pues va unido a una buena gestión de las inversiones y a una buena cálculo del riesgo que va a asumir, busca con eso tener mayor rentabilidad. Exactamente. Entonces, todas sus operaciones las hace en el marco de la ley de la actividad aseguradora, en donde está establecido cómo se calculan las provisiones técnicas, cómo se calculan las reservas para los siniestros, cómo y cuándo y en qué condiciones debe de invertir. Y obviamente todo esto afianza la solidez patrimonial de la aseguradora. Muy interesante y además es un negocio muy diferente al negocio bancario, que lo hemos conversado también en el otro episodio, porque el negocio bancario es con otro enfoque, busca la rentabilidad de otra forma y el seguro la busca mediante el asumir riesgos de terceros. Exactamente. Muy interesante y esto nos ha dado un panorama muy, muy general, pero bastante aterrizado de cómo funciona una aseguradora. Dentro de las aseguradoras, pues como hablábamos, tenemos distintos tipos de seguro y me gustaría que empecemos a conversar de los distintos tipos para luego llegar a cosas más prácticas y poder explicar a nuestra audiencia qué son, cómo funcionan y algunos consejos, ¿verdad? Que creo que es una parte muy valiosa de esto, poder acercar a la población consejos prácticos para que contraten un seguro, conozcan las condiciones y se sientan bien con la póliza que tienen contratada. Samuel, ¿nos podrías explicar un poco sobre los diferentes tipos de seguros que tenemos? Claro, Miguel. Muy buenos días y un saludo a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Pues con respecto a los tipos de seguros, como mencionaba mi compañera, en Guatemala hay aseguradoras que se dedican o se especializan en seguros de daños y hay otras que se especializan en seguros de vida y otras que manejan todos los seguros. En cuanto al tipo de seguros, esta distribución o esta tipología puede variar mucho porque esto depende del riesgo que quiera ceder la persona. ¿Y qué es lo que busca proteger la persona? Pues su patrimonio.
Y para todos nuestro patrimonio puede variar de diferentes formas y nuestros intereses patrimoniales también pueden variar de diferentes formas en cuanto a nuestros estilos de vida y en cuanto también al periodo de edad en el que estamos, si tenemos familia, no tenemos familia, si tenemos una empresa, no tenemos una empresa. Entonces, todas esas características han hecho que las aseguradoras generen una diversidad de productos para satisfacer la demanda de las personas. Pero ya volviendo al tema de tipo de seguro, nuestro marco legal en Guatemala segmenta los seguros en dos ramos principales. Los seguros de vida, por un lado, y los seguros de daños. ¿Cuál es la diferencia aquí? Los seguros de daños lo que buscan es realizar una indemnización o un resarcimiento por un daño causado al patrimonio o a la propiedad de la persona que tiene el interés de protegerlo. Por el otro lado, los seguros de vida difieren un poquito de esta práctica porque cuantificar el valor de una vida es muy complicado. Sí. Entonces, las aseguradoras lo que hacen es ofrecer montos fijos de suma asegurada para poder asegurar una vida. Que el asegurado puede elegir el monto que quiere asegurar. Por supuesto, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a su capacidad también, porque en función del incremento de esa suma asegurada, así va el incremento de la prima. ¿Por qué se hace esto? Porque, como vuelvo a repetir, asegurar una vida y la rentabilidad o la productividad que va a tener una persona es demasiado complejo a futuro. Entonces, lo que se hace es pues, ofrecer sumas aseguradas, por así decirlo, estándar o de acuerdo al requerimiento que tengan las personas interesadas. Ya bajando un poquito al tema de los tipos de seguros, podríamos segmentar los seguros de vida en seguros a largo plazo y los seguros a corto plazo. Los seguros a largo plazo son muy interesantes en su estructura, porque lo que estos seguros buscan es una protección, como se dice, a largo plazo, mayores a 1 año. Normalmente se presentan en 5, 10, 15 años o más, dependiendo del plan que defina la aseguradora. Y acá un dato muy importante a considerar para los que nos acompañan es que la mayoría de estos seguros definen una prima nivelada. O sea, el costo del seguro va a ser el mismo para el asegurado durante toda la duración del plazo del contrato. Por decirte algo, definen una prima nivelada de 2,000 quetzales anuales y esos 2,000 quetzales van a ser los mismos 2,000 quetzales que se van a pagar durante los 10 años o los 15 años que dure el seguro. ¿Cómo hacen esto las aseguradoras? Porque en cuanto nosotros vamos incrementando nuestra edad, nuestra probabilidad de muerte va incrementando. Entonces el riesgo que está tomando la aseguradora va incrementándose. Las aseguradoras lo que hacen es que distribuyen una prima nivelada para compensar ese incremento y diluirlo dentro del periodo total del contrato. ¿Y qué se hace aquí? Porque también la capacidad productiva de la persona o de nosotros, hay una cima de capacidad productiva que se debe aprovechar donde podemos cubrir esa prima o anticipar una prima para el futuro. Entonces, de esta forma se definen los seguros de vida a largo plazo. También hay otra característica muy interesante de estos seguros es que algunos de los seguros garantizan un resarcimiento al final de la vigencia sobre la sobrevivencia del asegurado. Este monto se genera en algunos casos con el rendimiento de esa reserva que se ha estado acumulando y que ha estado invertida, lo que mencionaba mi compañera, de las reservas técnicas, se genera un beneficio que también al final del periodo se le regresa al asegurado. Y hay otras modalidades. Con el pasar de los años, las aseguradoras han ido creando nuevos productos. Han creado también otra modalidad que no solo definen una prima para cubrir el seguro, sino que también definen una extra prima como una forma de ahorro que a largo plazo pues le puede representar un beneficio mucho mejor al asegurado. Que ya esos seguros pueden ser vistos también como inversión, ¿verdad? Por supuesto, prácticamente es un seguro pegado a un componente de inversión que a largo plazo va a tener un rendimiento para el asegurado o para el beneficiario en caso de muerte del asegurado. También mencionamos los seguros a corto plazo. Estos seguros a corto plazo normalmente son contratos de 1 año.
temporales a 1 año y se renuevan cada año. Estos seguros normalmente se presentan como seguros individuales y seguros colectivos. Aquí la diferencia entre estos seguros de vida básicamente es el costo. ¿Por qué? Porque cuando la aseguradora toma como asegurado un grupo, define un valor medio para ese grupo y ahí puede definir una mejor prima. Entonces el seguro se vuelve un poco más económico. Caso contrario, el seguro individual, que podría tener otras características muy específicas, ese riesgo la aseguradora lo va evaluando caso por caso. Entonces se puede incrementar el costo del seguro. Básicamente esas son como generalidades para el tema del seguro de vida. Y digamos que el término seguro de vida y explicar el seguro de vida es un poco complejo porque no estamos asegurando la vida per se, sino estamos como que mediante el pago de una prima, asegurando que el beneficiario pueda gozar de una indemnización en caso de que ocurra la muerte del asegurado. Es correcto. Eso creo yo que en concepto es lo complejo de explicar el seguro de vida. Y otro tema muy importante que quisiera resaltar es los 2 tipos que hablabas. Los temporales son seguros que van a estar vigentes por determinado periodo y después de ese periodo, si no se quiere renovar, el seguro ahí termina. Mientras que tenemos otros seguros de vida que tienen beneficios adicionales, que son los que comentabas, que tienen componentes de inversión u otros beneficios que encarecen la prima, pero hacen que tenga más beneficios y por ende es esa prima más alta, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Sí, eso es muy importante que hagamos esa diferenciación, puesto que a la hora de contratar un seguro debemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿verdad? Entonces, si estamos comparando un temporal versus uno de largo plazo, seguramente el de largo plazo va a ser más caro. Más caro, por supuesto. Pero tiene otros beneficios. Sí. ¿Y en cuanto a daños? En cuanto a daños, también podemos hacer una segmentación para efectos prácticos de ejemplificar esta tipología de seguros en seguros patrimoniales o seguros de daños de personas y seguros de bienes. Dentro de los seguros de personas entran los seguros de gastos médicos y de accidentes personales, que muchas veces se confunden que estos seguros van a los seguros de vida y no necesariamente. Los seguros de gastos médicos y de accidentes personales lo que buscan es proteger el deterioro del patrimonio del asegurado ante la presencia pues, de un padecimiento de salud o de un accidente personal. Y por el otro lado están los seguros de daños o de bienes, que esos son los que comúnmente conocemos, que aseguramos una cosa. Por lo regular se asegura una cosa, una casa, un edificio, un vehículo, una moto. Entonces ahí aseguramos el objeto ante un accidente que pueda ocurrirle y también se asegura no solo el daño que pueda conllevar este bien, sino también el daño que pueda ocasionar ante terceras personas. Sí. Entonces ahí definimos o vuelve a tener sentido el tema de que el seguro de daños lo que busca es indemnizar y resarcir un daño del deterioro del patrimonio del asegurado. Al materializarse ese riesgo. Yo creo que esos seguros son más tangibles entonces de entenderlos, más que el de vida, porque nos van a indemnizar o nos van a cubrir parte de las pérdidas porque si sucede el riesgo del bien que tenemos asegurado. Del bien, sí, es correcto. Y bueno, hemos abordado diferentes tipos y es muy evidente el beneficio de tener un seguro, ¿verdad? De tener asegurado tanto algo del tipo de vida o algo del tipo de daños, ya sea de personas o de bienes, porque nos permite, ante la materialización de un riesgo, tener una indemnización y no cubrir con toda la pérdida, ¿verdad? Y también en el lado de las empresas también es muy beneficioso porque les permite separar parte de dinero que podrían utilizar para capital de trabajo, digamos, lo pueden seguir utilizando para capital y solo cubrir el riesgo mediante el pago de una prima. Dentro de la contratación de un seguro, digamos, dentro del concepto de los 2 tipos de seguros que hemos hablado, hay algunos términos que no todos son tan familiares para todo el mundo. Entonces quisiera que hablemos sobre esos términos a veces raros y tratar de explicarlo de la forma más fácil que tengamos. Y creo que el primero que podríamos hablar es la póliza. ¿Qué es la póliza? La póliza, pues la póliza es el contrato del seguro. Es donde se pactan todas las condiciones que van a regir o que van a cubrir ese posible riesgo. Entonces, en esta póliza de seguro pues se definen todas las características del riesgo a cubrir. Por ejemplo, si fuera una póliza de vehículos,
En esta póliza de vehículos se va a describir el vehículo que vamos a cubrir, contra qué lo vamos a cubrir, las sumas aseguradas, o sea, cuál va a ser los límites totales que se van a cubrir. Se van a dar toda la descripción del vehículo, la vigencia, la prima, la suma asegurada. En la póliza de vehículos hay una característica que tiene 3 secciones. Entonces se define una suma asegurada para las 3 secciones. ¿Qué es lo que va a cubrir? Entonces la póliza es como el conjunto de todas las especificaciones de la cobertura que está brindando la aseguradora. Y eso es bien importante, que ahí está todo lo que cubre y también lo que no cubre. Exactamente, justo esa era lo que te iba a mencionar. Que en esta póliza, así como está descrito el bien asegurado, está descrito las coberturas otorgadas y también y las condiciones bajo las cuales se otorgan esas coberturas. Y también está descrito las exclusiones, o sea, lo que no cubre el seguro. Es importante aquí agregar que la aseguradora va a cubrir los riesgos siempre y cuando sea un riesgo. O sea, si el riesgo ya se materializó, por ejemplo, un carro chocado, eso no lo va a cubrir. Ese mismo carro chocado tiene el riesgo de que lo vuelvan a chocar, pero ya no es un riesgo para la aseguradora. Entonces, la aseguradora posiblemente va a decir que no lo cubre, ¿verdad? Claro. Tiene que haber un interés de parte del solicitante en que ese bien, digamos, esté asegurado. Quiere decir que va a haber un interés asegurable. Tiene que ser un riesgo concreto y que exista al momento en que se va a asegurar. Entonces, el vehículo pues ya existe, el riesgo de que me vayan a chocar o que yo vaya a chocar o que vaya a tener un accidente muy fuerte o que me lo vayan a robar, también existe. Entonces, es un bien asegurable, ¿verdad? Entonces, por eso, esa póliza, lo que tú dices es precisamente el contrato de seguro. Es lo que está pactado todo, ¿verdad? Ahí está todo. Por eso es muy importante para nuestra audiencia que siempre pidamos la póliza de seguro. No importando el tipo de seguro que se contrate, es muy importante que nos entreguen la póliza. Que ahora las pólizas pueden ser electrónicas también. Exactamente. No es necesario que sea una póliza en papel, puede ser una póliza electrónica, pero debemos pedirla no importando el tipo de seguro ni el monto de prima que estemos pagando. Las aseguradoras tienen la obligación de entregar esta póliza, ¿verdad? Yo creo que es una de las partes principales que el asegurado debe pedir, porque ahí está descrito qué es lo que debe de hacer él cuando tenga un reclamo. O sea, cuando ocurra ese evento que está asegurado, ahí está descrito qué es lo que debe hacer para presentar su reclamo. Entonces es importante que si la aseguradora por cualquier motivo no les ha entregado la póliza, sea el asegurado quien vaya y pida su póliza, solicite una copia de su póliza electrónica, física, como sea la forma en que se la van a entregar. Lo importante es que la persona lo tenga y esté informado de que tiene un seguro y las condiciones de este seguro y cómo hacer un reclamo, ¿verdad? Sí. Y dentro de la póliza también están otros términos, como el deducible. A ver, ¿qué es el deducible? Sí, ahí creo que tal vez antes de entrar a desarrollar el tema de deducible hay que tener claro que el seguro está definido incluso en el Código de Comercio, el contrato del seguro, que no va a representar un beneficio para el asegurado. O sea, lo que busca es resarcir un daño y por el valor que está ocurriendo o que ha ocurrido. Entonces, partiendo de eso, el deducible es la parte que el asegurado está absorbiendo de la pérdida que se está dando. Entonces, por lo regular, el deducible es esa primera parte del valor que el asegurado tiene que absorber para que la aseguradora entre a resarcir el daño. Por decirte algo, si pasa un accidente en un vehículo, te pasó una moto y te rayó, te hizo un sobón en la puerta, la reparación de ese daño, no sé, te puede costar 500 quetzales. Entonces la aseguradora le dice, no, eso no te lo cubro yo te cubro a partir de 1,500 quetzales. ¿Qué es el deducible? ¿Qué es el deducible? Exacto. Entonces a partir de 1,500 quetzales, si ya pasó algo, te cayó un árbol y te destrozó la puerta, pues una puerta vale más de 1,500 quetzales. Entonces la aseguradora te dice, ok, págame el deducible y yo me hago cargo de reparar totalmente tu vehículo. Claro. Cubro lo que está después del deducible. Después del deducible. Entonces el deducible es como la primera parte del daño que se tiene que cubrir para que la aseguradora comience a resarcir el resto, ¿verdad? Claro, y cuando es un daño de pérdida total, el asegurado paga el deducible, que es una parte que se va a deducir del valor total asegurado y que la aseguradora va a pagar el resto. Exactamente. Y este deducible es anual. Sí. Exacto. Está pactado anualmente. Anual, y está descrito que es anual en la póliza. Por eso es muy importante, repetimos, que en la póliza están todas las condiciones. Están todas las en la póliza también está
los conceptos de copago y coaseguro. Exacto. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Pues te sigo comentando porque va en la misma línea del deducible. Del deducible. El copago y el coaseguro comúnmente lo vemos en los seguros de gastos médicos. Así es. ¿Por qué lo vemos en los seguros de gastos médicos? Porque el seguro de gastos médicos es un seguro que tiene muchas transacciones. O sea, por ejemplo, yo tengo un padecimiento y voy a una primera consulta, después compro un medicamento, si no me funciona o si vuelvo a recaer, voy a otra consulta, vuelvo a comprar. Entonces, hay muchas transacciones. La póliza de gastos médicos tiene un deducible que tiene que cubrir el asegurado. ¿De forma anual? De forma anual siempre. Y antes de que la aseguradora comience a prestarle el apoyo que se pactó en el contrato. Entonces, el deducible es un pago único. O sea, si son... Pero que puede ser en varias transacciones. Que pueden ser precisamente porque en comentabas de varias consultas. Sí, pero... una vez al año. Una vez al año por un monto fijo. Sí. O sea, si mi deducible es de 500 quetzales y la primera consulta fue de 500 quetzales, ahí se cubrió el deducible. Y ya de ahí en adelante comparto gastos con la aseguradora. Y ahí entra el copago y el coaseguro. En síntesis, el copago y el coaseguro son el mismo concepto, que es una participación que va a tener el asegurado en cada transacción que haga para esa póliza. Sí, eso sí es por cada movimiento que uno haga. Movimiento que haga. Entonces, la diferencia ¿cuál es entre el copago y el coaseguro? El copago es un monto fijo que define la aseguradora. En X tipo de transacciones, tú vas a participar en 25 quetzales, 50 quetzales. Independientemente del valor de la transacción, tú vas a pagar este monto. El coaseguro no. El coaseguro también hace referencia a la participación del asegurado, pero es una participación porcentual. Si yo pago 100, tú vas a pagar el 25%, pagas 25 quetzales. Si yo pago 1000, tú vas a pagar 25%, son 250 quetzales. Entonces, ahí es la diferencia que se genera. Normalmente, te pongo ejemplos. Para el copago. Para el copago, normalmente escuchamos este término para el tema del pago de las consultas. Sí. Bueno, usted tiene derecho a ir con X médico y su copago es de 75 o de 50 quetzales. Entonces, el asegurado va con el médico, va a la consulta, le paga al médico ese copago y el médico ya reporta a la aseguradora, mire, fulanito de tal vino a consulta, me hizo su copago de 50 quetzales, pero yo con usted ya acordé que mi servicio como médico cuesta 300 quetzales. Usted me debe 250 quetzales. Entonces la aseguradora entra y absorbe ese costo adicional. No es que la consulta en el seguro valga 25 o 50 quetzales, no. La consulta tiene el valor que define el profesional de la salud. Pero la aseguradora ya hizo una relación previa con este profesional para prestar ese servicio. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso también que es muy común, el coaseguro en la compra de medicamentos con las farmacias. Entonces, en la compra de medicamentos con la farmacia, igual, se genera la autorización o se genera la receta médica. El asegurado va a la farmacia, que si está dentro de la red de proveedores de la aseguradora, y pues le sacan la cuenta del medicamento y le dicen, bueno, usted tiene asignado un copago del 25% o del 20%. Entonces, de 1000 quetzales... ¿Ahí es copago o coaseguro? Coaseguro. Coaseguro, ¿verdad? Coaseguro. Sí. En el medicamento es coaseguro. Entonces, de los 1000 quetzales que me va a cobrar todo el tratamiento de medicamentos, el coaseguro es de 20%, pues el asegurado paga 200 quetzales. Sí. De los 1000 de la factura total de medicina. De la factura total. Entonces, al final... la diferencia entre el copago y el coaseguro es que uno es un monto fijo monetario y el otro es un porcentaje del total de una cuenta, ¿sí? Y la diferencia con el deducible es que el deducible es una participación siempre del asegurado, pero es una única participación que va a ser de forma anual. Por el contrario, el copago y el coaseguro son participaciones
de cada transacción que se vayan a hacer afectando a esa póliza. Y he visto transacciones donde se tienen los dos conceptos, copago y coaseguro. Por ejemplo, te dicen a veces en las pólizas, su copago por hospitalización es 500 quetzales y su coaseguro del 20 o 30%, depende del tipo de hospital. Depende del tipo. Entonces ahí tenemos los dos conceptos en una misma transacción. Regularmente esto se da en las pólizas de gastos médicos y es por la amplia gama de coberturas que tiene esta póliza. Sí. Y por supuesto la amplia red de proveedores que tiene. Entonces, con los médicos regularmente se fijan esos copagos. Porque ya, o sea, cada médico cobra sus honorarios indistintamente, ¿verdad? En cambio, con los hospitales, digamos, no hay un monto específico que podamos evaluar y decir una cesárea va a salir en X monto. Entonces, por eso es que se ponen porcentajes de participación. Entonces, por eso ahí en ese caso son coaseguros. Pero regularmente los dos tipos de conceptos se dan en pólizas de salud y hospitalización. En cambio, en las pólizas de daños en vehículos lo que vas a ver es un deducible. En incendio lo que vas a ver es un deducible, ¿verdad? Sí, porque ahí se materializa el riesgo y solo se paga ese deducible. Exactamente. Y también en la de gastos médicos se ve otro concepto. No sé si es concepto o es como aplicación que hacen las aseguradoras, pero está en lo razonable, usual y acostumbrado, ¿verdad? Como sabemos que los montos y los honorarios pueden diferir, pero siempre la aseguradora tiene ese concepto para poder tasar lo que se está pagando y pagar, digamos, y cubrir su participación en esa parte. Sí, efectivamente, volvemos al principio del seguro. El seguro es un contrato de buena fe y es un contrato que no busca el lucrar, ni para el asegurado ni para la aseguradora. Entonces, precisamente porque es un contrato de buena fe, entonces no se busca el lucro y precisamente por eso es que dice, te vamos a devolver o le vamos a pagar el valor usual, común y acostumbrado. Sí. Porque hay en cuestiones médicas, digamos, en profesionales de la salud, en médicos, un especialista te puede cobrar 500, otro te puede cobrar 700. Entonces, el seguro lo que hace es poner un monto razonable con base en los precios como normales o comunes, ¿verdad? Claro, y no limita con qué médico ir, no. Pero sí limita que va a pagar lo usual, razonable y acostumbrado. La diferencia, o tal vez no es que limite, pero pone a disposición del asegurado una lista de médicos. Se dice, si usted va con estos médicos, usted va a tener un copago de tanto. Si usted va con estos médicos o que no están en la lista o con cualquier médico que usted quiera ir, entonces usted hace su reclamo por reembolso convencional y yo le voy a pagar una tarifa común, usual, a valor razonable, ¿verdad? Claro. Y muy importante en esto, ¿verdad? Ser como los asegurados, ser muy transparentes y muy honestos con la presentación de reclamos, porque también por ahí en la póliza están algunas cláusulas que ante el intento de un fraude puede dejar sin efecto la indemnización. Exactamente. Correcto. Justamente volvemos al punto, ahora el contrato es de buena fe. Es de buena fe. Entonces, la aseguradora cree en las declaraciones del asegurado y esas son uno de los puntos cuando evalúa el riesgo, que la declaración por ejemplo, de una declaración de una enfermedad preexistente, si yo ya tenía diabetes en el momento que me quiero asegurar, es súper importante declarar que yo ya tengo diabetes. Posiblemente la prima vaya a ser un poco más alta o vayan a quitar algunos beneficios, pero es importante porque si no, cuando yo voy a presentar un reclamo, entonces la aseguradora posiblemente no me va a cubrir porque yo no le dije que yo ya tenía esa enfermedad. Entonces, justamente por eso el tema de que es de buena fe, ¿verdad? Es de buena fe. Uh-huh. ¿Y a qué se refiere la elegibilidad dentro de un seguro? La elegibilidad, palabra difícil de pronunciar, ¿verdad? No es tan familiar y hay que explicarla. Y a veces también de entender. No, la elegibilidad, lo podríamos definir como el conjunto de características si lo llevamos a un seguro de personas, de la persona para poder optar al seguro que está solicitando. En este caso, lo que mencionaba Paola en el ejemplo de la persona diabética, o sea, hay seguros que la aseguradora pues ofrece y mire, yo le ofrezco estas 5 coberturas, pero usted me tiene que cumplir A, B, C y D. Para ser elegible. Para ser elegible de estas 5 coberturas. Si no tiene esta, pues ya no le puedo dar 2 coberturas, le puedo ofrecer este otro seguro. Si no tiene esta otra, y así. Entonces, por ejemplo, con los seguros de vida es común encontrar y ver que mayores de 75 años es muy poco probable que una aseguradora lo tome por la expectativa de vida que hay. Claro.
Entonces ya no, se dice que ya no es elegible para optar al seguro. Entonces la elegibilidad, por ejemplo, con lo de los vehículos. Los vehículos también las aseguradoras definen un rango de antigüedad de los vehículos para poder asegurarlos. Entonces es un vehículo, muy antiguo y ya es muy complicado que te lo aseguren. Claro. Porque ya no es elegible del seguro. O el otro ejemplo que ponía también Pau era el tema de un vehículo que ya ha sido reparado de un daño considerable. La aseguradora viene, hace una revisión del vehículo y dice, no, este vehículo ya en su estructura tiene un daño muy severo, no obstante está circulando o puede estar circulando, ya no es elegible para que yo tome ese riesgo. Entonces la elegibilidad en resumen son esas características que la aseguradora busca en el objeto del seguro para poder tomar el seguro. Y difieren, me imagino, en cuanto a las aseguradoras y cada una ofrecerá diferentes opciones. Por supuesto. Lo que te decía, por ejemplo, si te ofrecen un seguro plus de gastos médicos, pero si tienes buenos hábitos alimenticios, no tienes enfermedades preexistentes, no tienes temas hereditarios, cosas así. Pero si en alguno de estos, que es muy importante decirlos, si alguno de estos no lo tienes, la aseguradora muchas veces lo que hace es, te quito algunas coberturas porque ya no eres elegible para este seguro plus. Aquí también es importante que volvemos al concepto de lo que es la aseguradora, y es que la aseguradora es una tomadora de riesgos. Pero estos riesgos son evaluados también con base en las políticas las políticas de suscripción que la aseguradora tenga. Entonces, definitivamente, si un riesgo es demasiado alto, posiblemente, efectivamente es un riesgo, pero ya no es un riesgo elegible para la aseguradora dentro de su política o dentro de su ámbito de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que precisamente ponen estos límites de qué es elegible o qué no es elegible o qué características hay que cumplir para ser objeto del seguro. Por ejemplo, o en un edificio, en un póliza de incendio, entonces que tenga extinguidores, que tenga salidas de emergencia, porque si no el daño a la hora de materializarse va a ser muy superior a lo que se está pactando. Entonces, precisamente por eso es que hacen todo este tipo de análisis y ponen estas condiciones para ser asegurable. Sí, de acuerdo. Y muy lógico, ¿verdad? Cada aseguradora, de acuerdo a sus políticas, define qué sí y qué no está interesado en asegurar. Y ahora pasando ya a la parte más práctica. Requisitos y consideraciones para adquirir un seguro. ¿Qué consejos prácticos podríamos darle a la audiencia para seleccionar una póliza con coberturas adecuadas a lo que buscan? Primero, el solicitante, que luego va a ser llamado el asegurado, debe definir su riesgo. O sea, debe de establecer qué es lo que quiere cubrir. O sea, yo tengo un vehículo y lo quiero cubrir por si me lo roban. O tengo una casa y lo quiero cubrir por un incendio o un terremoto. Tengo un préstamo, voy a sacar un préstamo para comprar mi vivienda, pero ¿y si yo me muero? Quiero cubrir mi vida que cubra el saldo del crédito para que se pueda conservar mi patrimonio. Entonces, justamente, primero el solicitante debe definir cuál es su riesgo, qué es lo que quiere cubrir y contra qué lo quiere cubrir. Posteriormente a eso, importante es que acuda con aseguradoras autorizadas por la Junta Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, que para eso está la información. Que pueden encontrar el listado en nuestro sitio web. Que pueden encontrar la información en nuestro sitio web. Entonces, que acuda, que solicite a las cotizaciones, que elija y que compare. Las cotizaciones de las aseguradoras seguramente 1, 2, 3 aseguradoras le pueden cotizar sobre el riesgo que él quiere cubrir y cada una le va a ofrecer su plus, ¿verdad? Porque por eso es un sistema asegurador, es un mercado asegurador que lo que trata es brindar opciones para que el solicitante o el posible asegurado escoja, ¿verdad? Entonces, con base en estas opciones, que elija y que ponga atención en definir sumas aseguradas, los riesgos que quiere cubrir, la vigencia que va a tener la póliza, las primas que se van a fijar, las exclusiones que de una vez se las plantean en las cotizaciones, ¿verdad? Posteriormente a que ya haya elegido, verificar la información de su póliza. Para esto es importante lo que tú decías de solicitar la copia de la póliza y verificar que todos los datos sean los correctos, porque al momento de la presentación de un reclamo, lo primero que van a hacer es, por ejemplo, si es un vehículo, verificar que sea el chasis, la placa,
el motor y todo lo demás que coincida, porque el seguro los riesgos asegurables tienen que ser lícitos, ¿verdad? Entonces, al final, todo debe de coincidir. Entonces, por eso es importante que desde el momento en que el asegurado contrata su póliza y le entregan su póliza, él verifique todo. Y verifique ahí saber qué es lo que debe de hacer en caso de emergencia, a dónde debe de llamar, cómo reportar un reclamo, un incendio, cómo hacer todo el trámite para cumplir con todas las condiciones que la póliza establece, con la finalidad de que la aseguradora sea lo más expedita posible en hacer la evaluación del riesgo, en hacer el ajuste y pues liquidar el reclamo, ¿verdad? Y cualquier duda que el asegurado tenga, o sea, que se la plantea a la aseguradora, pregunten. Si no hay algo que no les está quedando claro de la cotización, pues pregunte a su aseguradora, a la persona de servicio al cliente de la aseguradora, o bien a su agente de seguros, ¿verdad? Si en caso lo hizo por intermediario de seguro. Claro. Y muy importante para nuestra audiencia, conozca con quién se está asegurando. Vea el listado de aseguradoras autorizadas para operar en Guatemala y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Está en nuestro sitio web, pero es más, ya ni siquiera tiene que ir a nuestro sitio web. Síganos en nuestras redes sociales y periódicamente estamos compartiendo datos del mercado asegurador y las instituciones que están autorizadas para vender seguros en Guatemala. Eso es lo primero, ¿verdad? Asegurarnos que estamos contratando el seguro con una aseguradora que está autorizada y que va a responder ante el evento. Eso es lo primero. Y bueno, algunos consejos que podamos dar para hacer buen uso del seguro. ¿Qué podríamos hablar de orientar cómo se utiliza el seguro, las gestiones? A veces eso creemos que es muy engorroso. El buen uso del seguro va a depender de la buena contratación del seguro. Sí. Y la buena contratación del seguro va a depender de que yo esté consciente qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero asegurar? ¿Cuál es el riesgo que no estoy dispuesto o no puedo absorber? Entonces, si yo tengo clara esa parte, la suscripción se vuelve fácil, y si hago una buena suscripción del seguro, el uso del seguro ante la ocurrencia del evento va a ser adecuada, porque yo voy a tener claro qué es el riesgo que transferí, en qué situaciones la aseguradora no me va a responder, porque yo ya lo definí con ellos. Y también voy a estar claro de que si me ocurrió X o Y evento que sí se tipifica dentro de las coberturas de la póliza, pues yo voy a presentar mi reclamo. Aquí también hay que considerar una parte que está recogida en el Código de Comercio, que ¿por qué la importancia y por qué remarcamos el término exclusiones? Porque en el Código de Comercio nuestro marco legal define que la aseguradora está obligada a atender o a aceptar cualquier ocurrencia que esté dentro de las características del riesgo asegurado. Claro. Excepto, dice la norma, las que se hubieran excluido específicamente en el contrato. Entonces, es muy importante aquí hacer énfasis que, si bien, bueno, yo contrato un seguro de vehículos y yo ya vi que el valor que le pusieron a mi vehículo estoy de acuerdo, los datos que yo consigné son los adecuados y las coberturas que yo pedí son las que yo quería. Pero tengo que también poner énfasis en las exclusiones. Eso es muy importante, que el asegurado vaya, lea, y si no comprende del todo, porque a veces, como lo mencionamos, sí, los términos se vuelven un poco técnicos, se asesore con el agente que le vendió el seguro o con el representante de la aseguradora y confirme cuáles son esas exclusiones, en qué momento se dan esas exclusiones, para él tener claro el producto que está comprando. De ahí, algo muy importante, cuando ocurre el siniestro, la comunicación lo más rápido posible con la aseguradora o con su agente. O sea, si yo tuve un evento, lo más rápido que yo pueda, tengo que reportarlo a la aseguradora para que la aseguradora no solo esté informada, sino me brinde el apoyo que yo le contraté por medio del contrato del seguro. Entonces, yo te diría que en ese sentido es como una cadena de valor la que se genera. Desde el momento en que yo identifico un riesgo que no estoy dispuesto a absorber, hasta el momento en que se materializa ese riesgo, si yo hice una buena compra del seguro, yo tengo certeza del respaldo que voy a tener al momento de materializarse ese riesgo.
Algo que comentabas sobre las exclusiones. Yo creo que las exclusiones es algo que genera a veces la mayor cantidad de molestias o frustración en los asegurados porque hacen la inversión, deciden tomar un seguro para cubrir un riesgo y cuando se materializa el riesgo, resulta que no les cubre por una exclusión. Pero la exclusión está claramente descrita en la póliza. El tema es, hay que ponerle mucha atención a la póliza, pero no sé si tenemos y pudiéramos dar algunos ejemplos como que de las exclusiones más comunes que hay que tener presentes para no tener una mala noticia cuando se materialice el riesgo. Sí, ahí lo que mencionaba mi compañera también en una de sus participaciones, el tema de algunos padecimientos preexistentes en los seguros de vida, en los seguros de gastos médicos. O sea, es muy importante revelar esa información porque eso puede llevar a caer en una exclusión. Entonces ahí tiene mucho que ver eso. También la otra parte en estos seguros de gastos médicos, todos los procedimientos preventivos, temas de vitamina, temas estéticos, esos no los cubre el seguro. ¿Por qué? Porque el seguro va a cubrir la eventualidad de un daño, de un deterioro, no de, por así decirlo, de una mejora. Y ahí ya nos pasamos al tema de daños, por ejemplo. Igual en daños automóviles, exacto, ¿verdad? Te cubre un choque, pero no te cubre una falla mecánica, no te cubre un deterioro en partes del vehículo. Es justamente porque el seguro cubre un riesgo, o sea, es el riesgo del accidente, ¿verdad? No cubre el tema de un mal manejo o una falta de prevención al hacerle los servicios al vehículo. Entonces, precisamente por eso es que es importante que las personas lean las exclusiones y que estén sabidos, como tú decías, cuáles son las principales exclusiones. Pues, tal vez de mencionar, yo te podría decir la parte de tratamientos estéticos en salud y hospitalización, eso no lo cubre. O complementos vitamínicos, no lo cubre porque son tratamientos preventivos. Entonces ahí no hay riesgo, porque tú estás tomando los suplementos vitamínicos porque quieres estar bien. Pero no es, pues no, entonces por eso las aseguradoras no los cubren. O el suicidio en los primeros 2 años en pólizas de vida. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de que el seguro es un seguro es un contrato de buena fe. Entonces no cubre el suicidio porque si no cualquiera podría decir, pues no compro una póliza y de ahí dejar bien a mi familia, ¿verdad? Pero no es el objetivo del seguro. Al final el tener el seguro es una cobertura financiera para disminuir el impacto de eventos que se materialicen y que nos produzcan pérdidas, ¿verdad? Claro, miren, muy interesante todo lo que hemos conversado. Nos queda bastante claro el cómo funciona el seguro, cuál es el papel del seguro y todos los beneficios que podemos tener si contratamos un seguro. Por si quisieran dejar algún mensaje de cierre sobre estos temas. Sí, yo creo que tal vez remarcar lo que ya los dos hemos comentado, el tema al momento de identificar cuál es mi necesidad, hacer la solicitud a la aseguradora y entender el producto que me está dando la aseguradora, la cobertura que me está brindando la aseguradora, si se adecúa a lo que yo espero de ese riesgo que no estoy dispuesto a absorber o que no puedo absorber. Y muy importante, lo que tú mencionabas, obtener copia de la póliza. Obtener copia de la póliza, confirmar datos muy puntuales ahí, tema de prima, tema de vigencia, tema de coberturas, fechas, datos de mi vehículo, si es mi vehículo, mis datos personales, si es un seguro de vida, y el tema de las exclusiones. Muy importante que estén claras esa parte de las exclusiones y el procedimiento de la reclamación. ¿Con quién me tengo que comunicar primero? ¿En dónde me puedo comunicar? ¿Cuánto tiempo tengo para comunicarme? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para reportar el evento? Y también es importante que se verifique la fecha en que las personas tienen que pagar su prima, porque esta sí es obligación del asegurado de pagar la prima en las fechas que establece la póliza de seguro. Todo eso está en las condiciones y en la póliza como tal para mantener la cobertura vigente, ¿verdad? Y que en cualquier momento de una reclamación, pues cumplan con todo el procedimiento y que la aseguradora pues honre sus obligaciones. Y no está de más indicarles el seguro es una cobertura, es una protección. Y definitivamente beneficios tiene muchos. Nos da el tema de la conservación de patrimonio. Ante un evento vamos a conservar nuestro patrimonio porque nos lo van a restituir o nos van a ayudar a que lo restituyamos. Nos evita gastos adicionales en el sentido de que no tenemos que erogar fondos al momento de la materialización del riesgo.
y definitivamente nos da tranquilidad, ¿verdad? Y ante todo, la seguridad de que hay una aseguradora atrás de nosotros que nos va a cubrir al momento de un evento. Y definitivamente no podemos dejar de mencionar el tema de que el seguro también es rentable, ¿verdad? En el sentido de que para uno como asegurado, el tema de tener esa protección financiera, por el pago de una prima mínima, podemos tener un beneficio en el sentido de que al momento de materializarse un riesgo, no tenemos que erogar fondos adicionales ni tenemos que hacer una inversión muy fuerte para poder conservar nuestro patrimonio. Entonces yo creo que definitivamente el seguro es una buena opción para la gestión de riesgos, ¿verdad? Sí. Como hemos visto, el seguro desempeña un papel fundamental en la protección de nuestro patrimonio, ¿verdad? Y también creemos que el seguro tiene mucha oportunidad aquí en Guatemala porque la penetración del seguro en Guatemala todavía es baja. Sí. Y de verdad en la Superintendencia de Bancos estamos muy interesados en que el seguro sea más inclusivo, que el seguro llegue a más personas, y lo estamos haciendo a través de una regulación moderna y una supervisión efectiva, con lo cual queremos coadyuvar a que el mercado asegurador se desarrolle. La verdad, invitamos a nuestra audiencia para que conozca los productos que las aseguradoras ofrecen, lo vea y lo contraste contra sus necesidades y contra los riesgos a los que está expuesto y tome la decisión de contratar un seguro, que al final es algo que nos ayuda a proteger nuestro patrimonio y por una prima mínima podemos estar cubiertos y no tener problemas a futuro. Exacto. Muchas gracias a la audiencia por su preferencia y los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en YouTube y en Spotify. Muchas gracias.